Shalom, esta es la Parashá Terumá, en el libro de Shemot, capítulo 25, verso 1. Y la Parashá comienza, Veidaber Adonai el Moshe le'emor, daber al Bnei Yisrael, vaikehu li Terumá. Y habló Adonai a Moshe diciéndole, háblale a los Bnei Israel y que tomen para mí una porción. Este es el nombre de la Parashá Terumá. De cada hombre motivado por su corazón tomarán mi terumá. Aquí en el hebreo dice teru, terumati, mi porción. Esta es la porción que tomarán de ellos: oro, plata, cobre, lana o turquesa. En el hebreo es verso 3. Vetzotcha terumá. Y esta es la terumá. Asher tekhu atem zahav, oro, de kesef, plata, de nehoshet, cobre, de tehelet, aquí se traduce como turquesa, de argaman, que es el púrpura, de betolet, el carmesí, y um, los pelos de cabra, lino, perdón, lino, betolat, sheni, veshesh, veatzim, lino y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tajash, madera de acacia, aceite para la iluminación, especias para el aceite de la unción y el incienso aromático, Ketoret Hasamim, piedras de shoham, piedras para los engarces, piedras de los engarces para el efod y el pectoral. Harán para mí un santuario, el versículo que siempre mencionamos constantemente, Beazuli Mikdash, Veshakanti Vetokam, y harán para mí un Mikdash, para que more en medio de ellos, conforme con todo lo que yo te muestro, la forma del Mishkan, la forma de todos sus utensilios, así lo harán. Y luego comienza la instrucción para el arca. Harán un arca de madera de acacia de 2,5 codos de longitud y 1,5 codos de ancho, 1,5 codos de altura, y la revestirás de oro puro por dentro y por fuera. La revestirás, se hará sobre ella una corona de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro y los colocarás en sus 4 esquinas, 2 anillos de un lado y 2 anillos del otro lado. Harás varas de madera de acacia, la revestirás de oro e insertarás las varas en los costados, en los anillos, perdón, en los costados del arca para cargar el arca con ellas. En los anillos del arca permanecerán las varas, no serán retiradas de ahí. Colocarás en el arca las tablas del testimonio que te entregaré. Luego habla de la Beashut que Caporet, y harás una cubierta Zahav, Tajor, cubierta de oro puro, de 2,5 codos de longitud y 1,5 codos de ancho. Harás 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás. A ambos extremos de la cubierta harás un querubín a un extremo de un lado y un querubín a un extremo del otro lado. De la cubierta harás los querubines en sus 2 extremos. Y estarán los querubines con las alas extendidas hacia arriba, protegiendo con sus alas la cubierta, con sus rostros enfrentados uno al otro hacia la cubierta. Estarán los rostros de los querubines. Y colocarás la cubierta sobre el arca para arriba, y en el arca colocarás las tablas del testimonio que te entregaré, y me encontraré contigo ahí. Te hablaré desde encima de la cubierta, desde en medio de los 2 querubines que están en el arca de las tablas del testimonio, todo lo que te ordené para los Bene Israel. Ahí viene toda la instrucción. Luego viene la mesa, el shulchan, y luego la menorá y demás instrucciones, pero de el altar de oro no viene hasta la siguiente parasha, si no me equivoco. Pues, y voy a agarrar un libro que me vino a la mente del Midrash. Parece que había visto algo aquí interesante el año pasado. Vamos a ver, parasha Terumá.
Dice el, el Midrash. Santuario es como un universo. Creo que viene hasta la Parashat Shemini. Lo que estaba buscando de la presencia divina, que el Eterno en esta Parashat está diciendo que hablará de la cubierta del arca. Shemini, el libro de Levítico. La presencia divina. Que no viene, pero dice en la Parashat Shemini, y Moshe y Aarón vinieron, entraron en el tabernáculo, en el Mishkan, y así Moshe podía enseñar a Aarón acerca de la quema del incienso. Algunos de nuestros sabios nos dicen que Aarón ya había quemado el incienso, pero el fuego de lo alto no había descendido aún. A Aarón le dijo Moshe, esto es por causa de mi pecado habiendo involucrado en el asunto del becerro de oro. Y tú, Moshe, me has traído aquí para ser humillado. Y Moshe inmediatamente entró en el Mishkan con Aarón y oró al Eterno. La presencia divina se reveló delante de todo el pueblo y Moshe y Aarón salieron del Mishkan y anunciaron que la presencia divina ahora iba a estar descansando sobre el pueblo de Israel. Por 7 días, Moshe acercó las ofrendas que antes no habían podido hacer. La gente estaba asombrada y le dijeron a Moshe, hemos hecho todo esto con la esperanza de que la presencia divina se revelara a nosotros y que tuviéramos la seguridad que hemos sido perdonados por causa de la transgresión del becerro de oro. Y la presencia divina parece ser que no desciende al campamento. Moshe respondió, mi hermano Aarón es digno de que la presencia divina aparezca en mérito de él. Y a través de esto ustedes van a ver que el Eterno lo ha escogido como un Cohen Gadol. Y fue entonces cuando él oró y dijo esto al pueblo que la presencia divina descendió. El fuego descendió del cielo y quemó todos los sacrificios. Cuando la gente vio esto encima del altar, adoraron al Eterno y cayeron sobre sus rostros en asombro. El Rabí Bejaya escribe, que el fuego que vino del cielo para quemar las ofrendas que estaban sobre el altar no podía extinguirse mientras que el templo estuviera siempre en funciones. Es un fuego que viene de lo alto y no puede apagarse. Y viene otro midrash, dice fuego del cielo. Nos damos cuenta que el fuego descendió del cielo 12 veces, 6 veces con un buen propósito para quemar las ofrendas y 6 veces no era con un buen propósito para castigar al ser humano. La primera vez que vino al Mishkan, eh, el primer fuego fue cuando en la inauguración del Mishkan, que acabamos de leer. El segundo en los días de Gedeón, cuando le pidió el Eterno, Gedeón al Eterno una señal para poder sacrificar una becerra y fuego vino de lo alto y quemó todo el sacrificio. La tercera vez en los días de Menoah, cuando el ángel vino y le dijo que iba a tener un hijo y Menoah sacrificó también un becerro, una becerra y fuego vino del cielo y consumió la ofrenda. La cuarta vez en los días de David, una plaga vino y golpeó al pueblo de Israel y David trajo grano y sacrificios, fuego vino de lo alto y consumió todo. La quinta vez, en los días de Salomón, cuando se construyó el Beit HaMikdash, trayendo incontables ofrendas sobre el altar de bronce que había construido Moshe.
sobre el cual descendió el fuego de lo alto, pero este altar, como no era lo suficientemente grande para contener todas las ofrendas, Salomón tuvo que consagrar toda la plaza o el atrio donde está el altar para poder cumplir con los sacrificios en la inauguración del santuario. Ya que fuego extraño no puede traer uno sobre el altar del Eterno, un fuego de lo alto es el que siempre desciende y consume las ofrendas. El sexto fuego que vino del cielo fue en los días de Eliyahu Hanabí. Mostró los falsos profetas y entonces puso agua sobre todo la ofrenda que él traía, oró al Eterno, fuego descendió del cielo, consumió los sacrificios con el agua y con todo. Esos fueron los ah, 6 veces que vino con un propósito y 6 veces que vino como un castigo al ser humano. 6 fuegos vinieron para causar daño y castigar. Primer fuego, cuando incineró de lo alto por entrar en su nariz de Nadab y Abihu, la inauguración del Mishkan. Segundo fuego, cuando Israel estuvo altercando con Moshe y Aarón en el desierto, fuego vino de lo alto y quemó a todos los que estaban haciendo esto. Tercer fuego fue durante el episodio de Korah, con Moshe. Fuego descendió de lo alto y quemó a 250 personas. El cuarto, fuego en los días de Job, quemó todas las casas de esas personas. El quinto, ah, ah, el quinto y el sexto fuego fueron a través del profeta Eliyahu, cuando el fuego descendió del cielo y consumió a sus enemigos. Entonces, aquí vemos el aspecto del fuego descendiendo del cielo. Y en esta parashá, el Midrash, para esta semana, dice el Mishkan y la redención. Aunque el pecado del becerro de oro tomó lugar en el 17 del mes de Tamuz y el tabernáculo fue construido uh, acercándonos a la celebración de Yom Kippur, que es el día del juicio. La construcción se discute que para primero enseñar que el Eterno preparó todo para cubrir antes de que el pecado ocurriera, porque Él así opera en su misericordia, nos da la medicina antes de la enfermedad. Y luego dice, traerán aceite para la luminaria, capítulo 25, verso 6. Estas palabras nos indican que es una pista acerca de Mesías, quien a final de los tiempos vendría e iluminaría al mundo, así como el aceite puro lo hace, como está escrito, Arkati ner lemeshihu, he preparado una lámpara para mi ungido. Salmos 132:17. ¿Por qué al Mesías se le alude en la porción terumá? Lo cual nos habla de los donativos o las ofrendas que tienen que darse para la construcción del santuario. Esto es para enseñarnos que si el pueblo judío aprende a dar caridad mientras que están en un amargo exilio, este seguramente va a terminar pronto. De igual manera, la parashá Kititsei, Rashi, el grande comentarista, nos dice que la Torá nos manda que hagamos negocios justos y que tengamos pesas justas. E inmediatamente de esta descripción nos dice de la masacre de muchos judíos de mano de Amalek. Esto es para mostrarnos que si nos comportamos deshonestamente con otros, un enemigo, el Eterno no lo permita, va a venir a atacarnos, va a matar, porque el enemigo viene para robar y matar a nuestra nación. El Midrash también nos enseña que mientras el templo estaba en funciones, tenía el poder de librarnos de ser exiliados. Ahora que ha sido destruido, solamente Sadaká, cuando uno hace caridad, eso nos puede salvar. Por esta razón, los exilios tienen que ver con esta porción. Eso es lo que nos dicen los midrashes. Y
Aquí tengo una ilustración acerca del altar del incienso y la pregunta que hice aquí en este post dice, ¿sabías que el altar del incienso, perdón, tenía una moldura de madera revestida de oro llamada corona? Esta corona o Keter se le llama la corona de los Kohanim, Keter Kehuna, es otorgada al sacerdocio levítico, ya que a su vez era dividido en 24 familias para el servicio del Mishkan. Medía en su diámetro superior un cúbito de 6 palmos por un cúbito multiplicado por los 4 lados, nos da un total de 24 palmos. ¿Qué nos enseña el número 24? Que existían 24 regalos que le corresponden a la quejuna o al sacerdocio. Ahí podemos ver que, de acuerdo a lo que nuestros sabios nos enseñan, voy a ilustrar con otra. Uh, Aquí está. Aquí podemos ver que otro post. ¿Sabías que en el santuario los 3 utensilios de madera revestidos con oro que tenían una corona de madera en la parte superior eran el arca del pacto, tenía lo que ya mencionamos, una moldura en la parte superior y se le llama, de acuerdo a la perspectiva de los sabios de Israel, Keter Torah, la corona de la Torah. La mesa del pan de la presencia tenía también una corona en la mesa alrededor, una moldura revestida de oro, y a esta corona de este utensilio en el lugar santo se le llama Keter Malkut, corona de la realeza. Y el altar del incienso, que es en el lado izquierdo de la ilustración, se le llama a esta corona que decora la parte superior de este utensilio, la Keter Kehuna, la corona de la Kehuna o del sacerdocio, lo que vimos en el post anterior. Nuestros sabios nos enseñan que el arca del pacto tenía un diámetro de 8 cúbitos de 6 palmos, lo cual nos da un total de 48 palmos. O sea, las medidas que nos dijo ahorita la Santa Torá, dice, harás un arca de madera de acacia, 2,5 codos de longitud y 1,5 codos de ancho y 1,5 codos de altura. Entonces vemos que son 2,5 codos de longitud y 1,5 codos de ancho. Voy a mostrarles algo. Se me ocurrió ahorita vamos a regresar a este slide, pero hace unos meses o más bien hace un año, el More Rico fue a un lugar donde tienen una réplica del Arca de Noah aquí en Estados Unidos, no sé en qué estado. Y cuando fui a la conferencia del templo, no este enero, sino el anterior, se me acercó con esta cajita y dijo, mira hermano, te compré esta medida del cúbito en ese lugar donde fui a mirar la réplica del arca y vemos que aquí tiene como para ponerle una cuerda y colgarlo, pero tiene las medidas como la cinta de medir antigua y voy a hacer hacia atrás. Entonces aquí esta es una medida de cúbito que venden en ese lugar y en base a este regalo se me ocurrió, como en el equipo de investigación con el hermano, nuestro More Joseph Good, constantemente estamos hablando de los cúbitos. Entonces dije, voy a hacer un cúbito de madera para tenerlo uh, de ilustración y no hallaba cómo hacerlo. Entonces me ocurrió hacerlo de forma triangular. Es que se me manchó de ese lado, pero de este lado le puse un perno de metal, se lo encajé para colgarlo y lo pinté de rojo, le puse esta cuerda de piel y uno de los grandes hallazgos de nuestro maestro Joseph Good, la paz sea con él, es que encontró
las medidas de los tres diferentes cúbitos que se utilizan en la construcción del templo. Entonces tenemos un cúbito, el cúbito tradicional se le llama el cúbito real. Me busco aquí, tengo la información. El cúbito real. Y en este librito que hicimos lo hizo más bien el more Joseph Good, lo único que yo hice fue traducirlo al español hace unos años, pero ha sido una herramienta muy indispensable para mí. Y se llama Descubriendo la ubicación del complejo del templo. Creo que muchos de ustedes lo tienen. Y, y aquí en una de las páginas tenemos las medidas de los tres cúbitos que se utilizaban para la construcción del santuario. Ahí podemos ver el cúbito real y luego viene el cúbito de 5 tefajim y el cúbito de 6 tefajim. Y tefajim significa la medida de un palmo de la mano. Podemos ver que este cúbito, que no he terminado, se me manchó de negro en algunas áreas, tengo que limpiarlo bien. Eh, pero en una cara viene el cúbito real. Aquí vemos que tiene dos secciones de amarillo. Este es básicamente el cúbito tradicional de la medida de aquel tiempo. Y de este lado tenemos el cúbito. Miren el color amarillo, es la medida. Desde aquí, de mi mano izquierda, llega hasta aquí. Este es el cúbito real. Y tenemos medio cúbito de un lado y medio cúbito del otro. Entonces, ahora les voy a mostrar en la otra cara el cúbito de 5 palmos. Este cúbito podemos ponerle aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Es el cúbito de 5 palmos. El cúbito real, el anterior, tiene una medida de 52.50 centímetros o 20.67 pulgadas. El otro que es poquito más chico, el cúbito de 5 tefajim que les enseñé ahorita, ese es el cúbito de 5, es más chico que el real. El cúbito de 5 tefajim, ese mide 48.76 centímetros o 19.2 pulgadas. Y ahora les voy a enseñar el más grande de todos. Este es el cúbito de 6 tefajim. Podemos ver aquí un palmo, 2, 3, 4, 5, 6 tefajim. Este es el cúbito más grande para la construcción de las áreas del templo. Ahora voy a describirles el uso de cada uno. El cúbito real, que es el mediano, el más tradicional, es este de aquí. El cúbito real que mide 52.50 centímetros o 20.67 pulgadas se utilizó para construir los muros del templo, perímetro exterior. Uh, es una medida común en el mundo antiguo y su uso universal permite que sea fácilmente explicado en lo que se refiere al uso de muros. El, ahora el cúbito de 5 tefajim, este que está aquí, que es más pequeño. El cúbito de 5 palmos se utilizó en el templo para el área del soreg o el muro exterior. Los 10 cúbitos del soreg al templo es el espacio que dividía el soreg y la plataforma de ascenso. Permitía que hubiese escalones si lo requería la topografía. También este 5 tefajim se utilizaron en todo el atrio de las mujeres y en las cámaras que rodean en las esquinas el atrio de las mujeres, que es el Lishkat Beit Hashemania, la cámara del aceite, Lishkat Hanetzirim, cámara de los nazaritas, Lishkat Haetzim, cámara de la madera, Lishkat Hametzoraim, la cámara de los leprosos. Esta medida de 5 tefajim también se utilizó para la construcción de algunos muebles de la parte interior del edificio del templo. También esta medida, 5 tefajim, se utiliza para la medida vertical del altar del sacrificio. Los 5 tefajim
ama, o el cúbito de 5 tefajim, es equivalente a 48.76 centímetros o 19.2 pulgadas. Es más chico que el cúbito real. Podemos ver aquí, perdón, aquí este es el real y aquí está el 5 tefajim. Y ahora el más grande de todos, el 6 tefajim. Este cúbito se utilizó para la construcción de los 4 edificios de las esquinas que rodean la placeta o la plazoleta donde está el templo. Se le llama la azara. También esta medida es para la construcción de las puertas de los edificios. la, también es todo lo que contiene la azara, edificios. Los 6 tefajim ama, esta medida, se utilizó también para la medida horizontal del altar y equivale a 58.57 centímetros. Entonces, esta es la, podemos decir, la cinta de medir que se utilizaba antiguamente en la construcción del santuario. Voy a ver, nunca había comparado estos dos cúbitos, cúbito real, sí. Parece ser que esta medida del cúbito que me moré rico es equivalente a la medida aquí lo puede ver, exactamente la medida del cúbito real, incluido el mango. Y ahora lo vamos a comparar con el de 5 tefajim y es ligeramente un poquito más largo el que me regaló el More Rico en comparación con el 5 tefajim. Pero comparado con el 6 tefajim, lo podemos ver aquí, vemos que llega desde aquí y le está corto todo esto, casi un palmo. Entonces estos son las medidas que se utilizaban para las cintas de medir antiguas para la construcción del santuario. Y lógico, la pregunta que nos podemos hacer, ¿en cuál medida se construyó lo que está describiendo la parashá? Las áreas más santificadas vimos que se construyeron con la medida de 6 tefajim, que es el cúbito de mayor santidad o el cúbito superior para las áreas más santificadas. Y, y si el arca medía en este contexto, dice aquí un arca 2,5 codos de longitud, sería 2 cúbitos de 6 tefajim, sería dos de estos. Y 2 codos, 2,5, perdón. Y 1,5 de esto de ancho. Y 1,5 de esto de altura. Entonces, esas son las medidas del arca dentro del santuario. Y, y si tenemos, voy a regresar a la ilustración que teníamos aquí. Pues aquí vemos que el arca del pacto tenía una corona a su alrededor, que era la medida. Y dice aquí, nuestros sabios nos enseñan que el arca del pacto tenía un diámetro de 8 cúbitos de 6 palmos, o sea, 8 cúbitos porque medía, voy a volver a buscarlo aquí en la paracha, 2,5 y 2,5 son 5 y 1,5 y 1,5 son 3, es un total de 8 cúbitos de 6 palmos, o sea, sería un perímetro en total de 48 palmos o 48 tefajim. Y de acuerdo a los sabios de Israel, en el Pirkei Avot son 48 las características básicas de un estudioso de la Torá. Ahora vamos a ver, la mesa del pan de la presencia tenía una corona o un perímetro de un total de 5 cúbitos de 6 palmos. Si lo dividimos 6 por 5 son 30 tefajim.
y nuestros sabios nos dicen que eran 30 los regalos que le pertenecen al rey de Israel. Entonces, el sustento en este contexto, la mesa del pan de la presencia, el sustento de la nación, depende del rey de Israel, cómo organiza los campos, cómo protege y suple todo lo necesario para las 12 tribus de Israel dentro del territorio y que nunca falte grano, ni alimento, ni haya suficiente ganado en los campos. Mientras que el arca del pacto, las características 48 de los estudiosos de la Torá, el altar del incienso tenía una corona de un diámetro de un total de 4 cúbitos, de 6 palmos. 6 por 4 son 24 y son 24 los regalos que le pertenecen a los Kohanim en las ofrendas que la gente, todas las tribus traían al templo. Entonces podemos ver aquí cómo la sabiduría de nuestros sabios nos enseñan el significado detrás de las medidas de estos utensilios que estaban en el lugar santo, el altar del incienso y la mesa del pan, y el arca del pacto que estaba dentro del velo en el lugar santísimo. Y quería enfatizar algo más de estas coronas. Tengo aquí mis notas que estaba buscando. Eh, Viene en una baraita, se las voy a leer. Oh, antes de eso, lo que quería mencionar, ya lo recordé. Nuestros sabios nos dicen que para tener acceso a la corona de la quejuná, o sea, el derecho a este privilegio de tener una corona de, 20 de 24 palmos, son regalos dados a los Kohanim, nadie tiene acceso a esta corona a menos que seas descendiente de la casa de Aarón. Y la mesa del pan de la presencia, nadie tiene acceso a esta corona a menos que seas descendiente de la dinastía davídica. Pero para poder tener acceso a la corona de la Torá, que es el perímetro que rodea el arca del pacto, no es necesario que seas descendiente de Aarón, ni tampoco descendiente de Judá por la línea de David. Solamente con que seas un estudioso de la Torá, puedes tener acceso al privilegio de esta corona que se le llama el Keter Torah. El Keter Torah. Todos tenemos acceso a poder a el que se nos otorgue una corona por el estudio de la Torah. Y hay una baraita, voy a ver si tengo aquí en mis notas de dónde viene esa baraita, pero una baraita es una opinión de los sabios de Israel que no logró ser incluida en la Tosefta, que es otro tipo de comentarios, y lo que está escrito en la Tosefta no fue de importancia para incluirse en la Mishnah. Entonces puede usted imaginarse la importancia del, del contenido de la Mishnah, que lo que los sabios vieron que no era importantemente lo suficiente, valga la redundancia del término, para poder ponerlo en la Mishnah, lo pusieron en lo que se llama la Tosefta. Y lo que no tuvo el peso suficiente para ponerlo en la Tosefta, lo pusieron en Baraitot, en Baraitas. Y de la manera que lo podemos ver son como perímetros. Por ejemplo, de la ciudad donde yo vengo, en México, creció tanto que luego le hicieron una carretera a todo su alrededor, la circundaba y le llaman el primer anillo de la ciudad. Después siguió la ciudad creciendo fuera de ese anillo, le añadieron otro anillo y le llaman el segundo anillo, y creo que ahorita ya van en el cuarto anillo, pero la Torá es el núcleo, y como nadie podemos ponerle ni quitarle a la Torá, lo único que podemos hacer es un perímetro de protección a la Torá y hacer comentarios. Esa es la Mishnah. Y lo que no puede uno cambiar de la Mishnah, porque los sabios de la Mishnah fueron hombres que el Eterno y la comunidad escogieron para guiarlos en el estudio a la comunidad, y sobre ellos se les impusieron las manos y se derramó el aceite de la unción. Como no podemos cambiar tampoco ese regalo que nos ha heredado los sabios de Israel, lo que no logró ponerse ahí
que estos sabios enseñaron en su generación se puso en la Tosefta. Y lo que no tuvo en la Tosefta viene en las Baraitas. Y lo que ya no estuvo en las Baraitas, ahora vienen los comentarios más modernos, como comentario de Rashi, del Rambam, del Gaón de Vilna, y de todos sus grandes maestros de Hasidismo, por ejemplo, cualquiera que sea la rama del estudio de la Torah que le guste a cada uno, pero en este contexto, la opinión del Gaón, la opinión de Rashi, la opinión de Rambam y de todos los demás rabís son hermosas, son muy ilustrativas, nos dan mucho entendimiento a las cosas de la Torá, pero no tienen el peso de las baraitas, de las toseftas y mucho menos el peso, en este caso, de la Mishnah. Entonces, la opinión de los sabios de la Mishnah, que le llamamos los Tanaim, pesa por encima de la opinión de todos los demás. Y eso es muy importante cuando queremos hablar acerca de halajá y acerca de todos estos conceptos. Por ejemplo, ahora en la mañana estuvimos haciendo un estudio, lo estamos en inglés, y es acerca del servicio del templo y su relación al Sidur, las oraciones del Sidur fundamentadas en cómo el templo es el patrono, el modelo, el, ¿cómo se le llama? El diseño del santuario. Entonces, en el Sidur, cada oración que viene ahí es puesta en orden conforme era el servicio en el santuario cuando funcionaba. Y le comentaba yo a los hermanos que estaban en Zoom en el estudio que el, el servicio del santuario no fue diseñado en exclusividad para ningún tipo de nusajim. O sea, ni es el diseño del templo, ni el servicio del templo solamente para los sefarditas. Tampoco es diseñado en exclusividad para los askenazim, que son los principales nusajim que hoy en día tenemos. En tiempo de las 12 tribus de Israel, nuestros sabios dicen que cada tribu tenía su propio nusaj, su propia manera de hacer el servicio, pero el servicio del templo en Jerusalén no es exclusivo para ninguno de ellos, de tal manera que es obligación del creyente, sea sefarditas que nací o del norte de África o de Siria, de cualquiera que sea la comunidad, es la obligación de toda la comunidad de Israel prepararnos para el servicio del santuario, porque las herramientas que nos han sido heredadas son con miras precisamente a no olvidar el servicio del templo. Entonces, esta baraita, volviendo a la baraita, nos dice aquí, estos son los 24 regalos que se le entrega aquí en este caso a la corona de la mesa del incienso que pertenece a los Kohanim. Y la baraita nos los enumera. 10 se le entrega a los Kohanim en el templo, 4 en la santa ciudad de Jerusalén y 10 en el territorio de la tierra de Israel. Los 10 regalos que se le dan a los Kohanim para su consumo en el templo son las ofrendas de los animales que se traían y que el Cohen podía consumir de ellas. Por ejemplo, los Korban Olá son totalmente quemados, de ellos no puede participar, pero de algunos de los otros sí. La ofrenda de la avecilla por Korban Hatat. También la parte que le toca de la ofrenda por culpabilidad y Korban Asham, una provisión o parte de lo que es también el Korban Asham. También le tocan las ofrendas comunitarias de paz, por ejemplo, corderos que se ofrecían en Shavuot, y también le toca a los Kohanim la porción de aceite que viene con la ofrenda por culpabilidad y también esta porción de aceite acompañando la ofrenda de culpabilidad es lo que ofrecía un metzora y también le toca parte del omer, o sea, lo que queda de la medida del grano de cebada traído como una ofrenda comunitaria en el 16 de Nisan, y también le toca a los Kohanim
consumir los 2 panes de Shavuot y la ofrenda pública de los 2 panes del nuevo grano que se ofrecía en Shavuot, y también consumían el pan de la presencia y lo que sobraba de las ofrendas de grano. Todo esto son los diferentes regalos que se le hacía a los Kohanim. Son 24, 10 en lo que se le lleva al templo y 10 en las fronteras de Jerusalén y 4 dentro de los muros de Jerusalén. La baraita continúa. 4 regalos se les da a los Kohanim que se pueden consumir en cualquier lugar de Jerusalén: el primogénito de los animales kosher, los bikurim, los primeros frutos, porciones separadas para los Kohanim por cuanto da, ofrenda de acción de gracias, y también continúa. 10 regalos se les da a los Kohanim y pueden consumirlo en cualquier lugar de las fronteras dentro del territorio de Israel. Y esto es el terumá, la porción del producto de la tierra que se asigna para el Cohen. El terumá del diezmo, el cual el levita separa del diezmo que él recibe y se lo da al Cohen. También el jalá, la porción de harina de los 5 granos designados para el Cohen. La primer esquila de las ovejas. También las ofrendas o el terumá que no son de aspectos de sacrificio, partes de los animales que se llevan a ofrendar, en este caso la pierna derecha, los cachetes, y también el dinero por la redención del primogénito le pertenece a los Kohanim, así como las ovejas y las cabras que se traen como redención para redimir al pequeño asnillo, y los campos ancestrales que se le entrega a los Kohanim en el jubileo. O sea, si alguien falleció y no había quien entregarle ese terreno, se le adjudica a los Kohanim. Un campo dedicado para el santuario se le entrega a los Kohanim, y un pago por robo o la ofrenda que trae un converso, uh, o cuando un converso murió y no tenía herederos, sus pertenencias se le entrega a los Kohanim. Entonces, todos estos son los 20 casos, representa al altar del incienso. Y um, no solamente existía eso, había 30 regalos que se le daba al rey de Israel, que incluye viñedos, campos, ganado, y toda esta suerte de regalos. No tengo la lista conmigo, pero luego la podemos ver con más detalle. Y la corona, las 48 48 regalos que le pertenecen al estudioso de la Torá vienen en el Pirkei Avot. Voy a leérselos rápidamente. Aquí vienen y me quieren perder. 25. Bueno, voy a leerles los regalos para el rey de Israel. Los 30 privilegios: oro, plata, esposas, siervas, siervos, casas, viñedos, jardines, uh, líderes siervos, tesoros, provincias, músicos, instrumentos musicales, um, uh, como tipo cajas con alhajas, eh, otro tipo de regalos de alhajas o de oro también, caballos, carretas para la guerra, espadas, um,
piedras hermosas para la construcción, y armas, soldados, perfumes, carretas, consejeros, um, gente que supervisa los campos o el territorio, como topógrafos, espías, justicia, le pertenece al rey y juicio. Todo esto le pertenece al rey de Israel. Y ahora voy a buscar los 48 que le pertenecen a los estudiosos de la Torá. A los estudiosos de la Torá le pertenece el derecho a aprender, desarrollar su mente. Uh, Voy a tratar de traducirlo lo mejor que puedo en esta lista. Veshimias Osen, el saber escuchar, el poder guardar uno sus labios. El 4, enfocar su corazón. El 5, tener asombro de aprender de un maestro y del creador del universo, de su Torah. Número 6, tener humildad. Número 7, tener temor. Número 8, tener alegría. 9, acercarse a los sabios a aprender. Número 10, tener cuidado cuando tiene trato con sus amigos. Número 11, saber discutir con empeño y enseñar a estudiantes de una manera correcta, como Yehoshua estuvo siempre sirviendo a Moshe y aprender de su conducta. Número 12, V'yishuv, saber deliberar. 13, aprender de la escritura y de la Mishnah. 14, pureza. 15, ser limitado en su dormir. 16, limitado en su manera de hablar. 17, saber hacer negocios de una manera correcta. 18, ser prudente en su manera de reír o en su manifestar alegría. 19, saber limitarse en ciertos placeres. 20, eh, saber limitarse acerca de dónde viajar, a lugares donde puede ir. 21, lento para la ira. 22, que tenga un buen corazón. 23, que tenga entendimiento de la herencia que tenemos de los sabios de Israel. 24, que acepte los retos y aún algunos sufrimientos que vienen a la vida. 25, que reconozca cuál es su posición dentro de la comunidad. 26, que sea feliz con lo que tiene. 27, que, que sepa hacer un cerco en todo lo que hace, principalmente en cómo habla. Y si es necesario que esté callado, es muy importante también. 28, que no retenga el bien que el Eterno le ha dado y lo comparta con otros. 29, que sea amado de los demás. 30, que ame al Creador del universo. 31, que ame al pueblo de Israel. 32, que aún ame cuando lo reprenden. Número 33, que ame lo que es de rectitud. 34, que se distancie de que le rindan honor. 35, que su corazón no se engrandezca por causa de su conocimiento. 36, que no se regocije en cuando alguien está en malas condiciones. 37, que pueda llevar las cargas de sus semejantes. 38, que siempre busque el lado bueno de las personas, que vea la verdad en ellos. 39 es que vea la verdad en ellos. 40, que, que siempre tenga abundante shalom en todo lo que él hace. 41, que esté bien anclado en su aprendizaje. 42, que sepa preguntar de acuerdo al tema que se está discutiendo. 43, que sepa escuchar y sepa también compartir de lo que está escuchando. 44, aquel que puede aprender con la intención de poder enseñar. 45, que sea aquel el cual puede aprender con la intención de llevar a la práctica lo que aprende. 46, que también sea alguien dispuesto a ser maestro de sabiduría. Número 47, que
sea una persona que se enfoque en lo que está escuchando. Número 48, la última, y que sea una persona que cuando dice algo en el nombre del Eterno, lo diga y que le dé honra a quienes hablan la Torá y se pueda referir a lo que él aprendió de esas personas, porque todo redunda en que el nombre del Eterno sea reconocido como la fuente de sabiduría para todos los hombres. Entonces son los 48 atributos de los sabios de Israel y es parte de la corona que rodea el arca del pacto en el lugar santísimo. Y aquí me voy a detener